¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie Tiempos Difíciles. Hoy para ver el tema Estar activos importa. Y una de las consecuencias, de las peores consecuencias para el cristianismo en esta época de cuarentena y pandemia, es que estamos perdiendo musculatura espiritual, porque nos estamos quedando encerrados en casa y sin estar activamente sirviendo en la obra de Dios. Los dones parece en la vida de muchos estar en pausa y de alguna manera están siendo interrumpidos y nos estamos entumeciendo en cuanto a los hábitos de servicio por estar guardados en casa. Así que es hora de activarnos en el servicio, porque en los últimos tiempos estar activos importa y mucho. Siento que el diablo está durmiéndonos con una letanía muy peligrosa, que no nos damos cuenta cómo nos está adormeciendo y nos está haciendo perder hábitos que habíamos desarrollado. Por otro lado, también soy consciente que Dios de alguna manera nos sacó de las cuatro paredes del templo donde estábamos desarrollando todo nuestro servicio y nos mandó a las casas, como la iglesia primitiva, porque Él quiere resetear a su iglesia para que volvamos a redescubrir en la palabra qué es servir a Dios, que no es estar encerrado en cuatro paredes, sino afectar a la sociedad con la palabra y con el servicio. Necesitamos tomar conciencia entonces de que el servicio a Dios debe ser activado con urgencia, porque esta quietud nos está dejando fuera de estado y lamentablemente muchos quizás no retornen al servicio o se conformen de manera peligrosa. Por otro lado, tenemos que repensar el servicio a Dios, porque servir a Dios es afectar con la palabra y el servicio a la sociedad. Entonces tenemos que aprender a servir a Dios fuera de las cuatro paredes del templo. En el pasaje que vamos a estar viendo, que es 2 Timoteo 2, Pablo va a presentar 7 figuras retóricas para describir los deberes y actividades de un cristiano que deberían grabarse en nuestra mente, especialmente cuando vemos que los tiempos finales se acercan cada vez más. En cada una de estas figuras retóricas prevalece la idea de esfuerzo, de persistencia, de perseverancia, de concentración, sin las cuales nos vamos diluyendo y vamos lentamente apagando el fuego del servicio activo, debido a que el espíritu de este tiempo nos apaga, pero también la cuarentena hace una buena jugada en nosotros, porque nos encierra en casa y nos adormece. Vamos a la palabra, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza y que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El apóstol le va a hablar como a un hijo, como un mentor a un discípulo. Y le dice que estos últimos tiempos, en estos tiempos difíciles, es importante tener ciertas actitudes para poder prevalecer en el servicio activo. La primera cosa que le dice es esfuérzate. En realidad, Pablo va a animar en las 2 cartas como unas 25 veces a Timoteo. Aparentemente, por naturaleza, era bastante tímido y de desalentarse con facilidad. Por eso necesita decirle una y otra vez, sé fuerte. Pero Pablo no le estaba diciendo, bueno, poné toda tu fuerza personal, reuní todo el valor que vos tengas y tratá de vivir la vida cristiana como vos puedas por medio de tus fuerzas, porque esto no es la verdad y además te va a llevar a la frustración y fracaso, porque la vida cristiana se vive en la gracia de Dios. No se pueden seguir unas ciertas reglas y echar mano a algunos métodos para ser maduro. Se necesita estar activo
y esforzado en la gracia de Dios para ser maduro. Y tenemos que aprender a vivir en esa gracia que es la que nos fortalece. Esfuérzate en la gracia. Y la palabra gracia acá significa ayuda divina, regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Es decir, la gracia es esa ayuda divina que viene de parte de Dios que nos hace fuertes, que nos hace perseverantes. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir, soy un hijo de Dios en Cristo Jesús y tengo la fuerza que viene de esa gracia inmerecida sobre mi vida. A pesar de que no la merezco, Dios me la da. Y esa es la fuerza de su gracia. Además, Efesios 6:1 dice que nos esforcemos en el Señor y en su gran poder. Y Pablo sabía muy bien que Dios se manifiesta a través de la debilidad. Él tenía experiencia por el aguijón en la carne, al cual le había pedido 3 veces a Dios que se lo quitara, y la respuesta de Dios fue: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces él llega a aprender que realmente cuando es débil, entonces es cuando es fuerte. 2 Corintios 12, 9 y 10. Su poder actúa mejor cuando nos sentimos débiles. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas. En cambio, la fortaleza que viene de parte de Dios en esos momentos nos ayuda a vencer todos los obstáculos y conquista todo lo que se opone a que yo pueda crecer en su gracia. Ahora Pablo se dedica a hacerle un encargo especial a Timoteo. El servicio a Dios tiene que tener continuidad, y más si pensamos que estos son tiempos difíciles y el carácter de los hombres de los tiempos difíciles no es apto para el servicio a Dios. Necesitamos encontrar personas dignas de confianza en las cosas de Dios, a las cuales se les pueda capacitar y delegar la transmisión de la verdad de Dios. Dios no da ministerios para que nosotros los guardemos para nosotros mismos. Nosotros debemos pasarle a otros el servicio a Dios, preparar a otras personas para que también siempre haya personas preparadas y dispuestas a servir a Dios. Pero la característica que debe encontrar en esta búsqueda que tiene que hacer Timoteo es interesante. No necesita encontrar hombres listos, populares, fáciles, perfectos o apuestos. Necesita encontrar hombres y mujeres fieles. La palabra fiel en hebreo emuná significa y tiene la idea de continuidad, confiabilidad, constancia, honestidad. En griego es pisto, que deriva de pisteuo, que significa creer, ser fiel, confiable, confianza, firme, seguro y sólido. Según estas definiciones, entonces, fidelidad es permanecer, es estar firme en algo que hemos comenzado, es estar firme teniendo fe, siendo personas confiables y responsables. Es fidelidad y lealtad a toda costa. Ahora bien, dice Pablo, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. 1 Corintios 4:2. Jesús en la parábola de los talentos lo dijo así: estupendo, les respondió el jefe. Eres un siervo bueno y fiel, y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar una mayor cantidad. Ven, entra, celebremos tu éxito. Mateo 25:23. Además de tener la característica de fidelidad, deben ser idóneos para enseñar. La palabra idóneo es un adjetivo que deriva del latín idoneus, que indica todo aquello que posee una buena disposición o suficiencia para una cosa. Alguien que es habilidoso, eficiente, apto, dispuesto. Es decir, que pueda ser capaz de enseñar a otros. Aunque aquí está hablando de entrenar gente, que se haga cargo de gente, todos de alguna manera debemos tener a alguien a quien enseñarles y guiarles en la palabra de Dios para que él a su vez haga lo mismo en otra persona, y así se va dando la multiplicación de discípulos. La obra de Dios necesita discípulos fieles y capaces. Y este es todo un desafío que tiene todo discípulo del Señor, de convertirse en alguien responsable a la cual se le pueda delegar, encargar la tarea
de parte de Dios y que la va a llevar adelante con fidelidad y con capacidad. Cuando nos referimos a la obra de Dios, no está circunscripta a las 4 paredes del templo. Dios necesita hombres y mujeres fieles e idóneos en todas las áreas de la sociedad. En las áreas que son de influencia, de incidencia y donde se afecte a la cultura, a la educación, a las artes, a la economía, la política, la educación, la salud, los medios de comunicación. La obra de Dios debe trascender los templos, porque donde debe leudar es en la sociedad, allí tiene que ser sal y luz. Cuando Pablo le escribe a Tito pidiéndole que complete la obra que él había iniciado en Creta, le dice también que levante obreros y las características que le da también son parecidas. Dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Tito 1:9. El Evangelio debe ser depositada en gente fiel y capaz que pueda transmitirlo. Esta capacidad no se logra netamente por un entrenamiento humano en habilidades humanas, sino es el esfuerzo en la gracia de Dios. Es habilidoso y eficiente en las cosas de Dios. Además, que es importante, si tenemos capacidades y habilidades netamente humanas, pero se refiere acá al trabajo que yo hago con los dones que he recibido, con las capacidades que he recibido, trabajando responsablemente en la obra de Dios. Es decir, que adquirió esas habilidades porque se esforzó en la gracia de Dios. Necesitamos desarrollar fidelidad e idoneidad para llevar adelante y ser usado en los grandes propósitos que Dios tiene para nuestras vidas en estos tiempos. El método de Dios para llevar a cabo sus planes siempre ha sido hombres y mujeres que siendo fieles se tornan en idóneos y consiguen llegar hasta lo último de la tierra. Nosotros necesitamos levantarnos como una generación en medio de estos tiempos difíciles y en medio del carácter de los hombres de los tiempos difíciles, como gente que puede ser fiel, idónea y capaz de que se le encarguen tareas y se le pueda llevar adelante la obra de Dios en este tiempo. Además, Dios ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos y debemos levantar generaciones que tengan estas características. Hijos de Dios, que sean discípulos fieles e idóneos. Además, debemos trabajar para que la gente conozca al Señor y levantar de ellos discípulos fieles y idóneos, de tal manera que la obra de Dios nunca carezca de recursos humanos que son imprescindibles para extender y consolidar el reino de Dios en la tierra. Nos encontramos la próxima semana. Te dejo con los guías de grupo para que puedas profundizar y ver la parte práctica de este tema. Dios te bendiga.